aquí desde la Bueno, salida del confinamiento. un lujo, ¿eh? Un lujo tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo va todo por Madrid? Pues aquí en Colmenar todo tranquilo, Sí, gracias a Dios. Parece que va a empezar a hacer buen tiempo y poder salir a disfrutar de los paseos estos permitidos. bueno, pues fenomenal. Muy bien, ¿eh? Esa flecha, ¿eh? Que lleve a sitios bonitos. Esa Sí, flecha que te has puesto detrás. ya solo podemos ir a mejor. Bueno, a todas las personas que estáis aquí también, muchas, siempre lo digo ya, de la casa, conocidas, ¿qué tal? Voy a hacer un recorrido, unas con vídeo, otras sin vídeo, normal, estamos en casa tan a gustito y lo importante es estar, como ya es lo de menos. Charo, ¿qué tal? Ángela, Cristina, Eva, como siempre, Sí. Anita, que no te veo. Hola Eva, ¿qué Hola, tal, bonita? buenos días, hola. Inmaculada, ¿qué tal? Pues mira, siempre puntuales. ¿M? Queda un minutito, pero bueno, podemos ya ir haciendo la introducción, ¿no? De lo que va a ser esta charla. Hoy vamos a hablar de la mediación concursal. Eh, bueno, además, en la charla anterior hubo una persona, no sé si estará por aquí o no, que hizo referencia un poco a la mediación concursal y bueno, me gustaría luego también en el turno de preguntas, cuando termines la charla, te preguntaremos seguramente, yo, y si no yo por lo menos, qué opinas de eso que nos dijo ella, ¿no? Sobre todo, pues bueno, referente a la remuneración de la mediación concursal, ¿no? Pues fijaros, voy a empezar ya. Tenemos aquí a Arturo Ortiz Hernández. Él es abogado, ejerce la abogacía y es mediador. Es mediador experto en mediación mercantil y en mediación concursal. Hace también, bueno, pues eso, mercantil, tipo herencias bueno, pues todo tipo de mediaciones que entran, digamos, dentro de lo civil, ¿no? De lo que se llama mediación civil. Es uno de los grandes expertos hoy en día en España en mediación concursal. ¿Y por qué diréis, no? Esto de ser experto, pues siempre parece que da miedo decir la palabra experto, porque parece que todos somos expertos de todo. Yo le considero experto porque hace muchísimas mediaciones. Iba a decir de las personas que más, pero no tengo los datos. Pero hace muchísimas mediaciones concursales, muchas. ¿eh? De eso sí que soy testigo. Entonces, de ahí viene que le considero un experto en la materia y, bueno, pues yo creo que la persona mejor para hablarnos de lo que es la mediación concursal. Él es además el director de AOH Mediadores, también es árbitro y, bueno, pues colabora mucho conmigo personalmente en algunas mediaciones que hemos llevado a cabo. Entonces ya, Arturo, cuando quieras, eh, todo tuyo. Sí, pues muchas gracias, Chuza, y gracias por darme ese espacio pues, para hablar de este tema que va a ser tan apasionante y apasionado de lo que se ha venido llamando la mediación concursal. Y entre otras cosas, ¿por qué va a estar de actualidad? Porque se prevé un repunte bastante alto de las mediaciones concursales. Para que te hagas una idea, ahora estamos hablando pues, de que antes de la crisis, no, digo antes porque ahora está parado, de una media de 3, 4 mediaciones que se iniciaban cada mes. Y además una ley bueno, que está siendo más aprovechada por la gente de fuera que vive en España que por los propios españoles. Los que parece que se lo han aprendido muy bien son los sudamericanos, o igual porque tienen experiencias previas, pero la realidad es que prácticamente el 95% de las personas que se están acogiendo a esta ley son personas sudamericanas. También igual por una cuestión que es que apenas tienen patrimonio y la pérdida que pueden llegar a tener después en un concurso de acreedores o en una mediación concursal, pues puede ser mínima. Y además un perfil que entiendo que se va a dar mucho, es decir, estamos hablando que están acudiendo a este sistema mayoritariamente personas con sueldos de 1.500 euros al mes, que
por circunstancias de la vida, bueno, los que han actuado de buena fe, pues se han ido endeudando poco a poco, el perfil es siempre el mismo, empieza con un crédito normal de una entidad financiera y después empiezan acudiendo al crédito rápido. Es decir, os puedo decir que casi el 80% de los mediadores, de los que acuden a mediación concursal tienen el mismo perfil el mismo perfil de insolvencia, aunque ya se está ampliando un poco más. Todos tienen una entidad bancaria normal y después acuden a entidades de crédito rápido como Cofidis, CTLM, tarjetas de Wizim, etc. Y eso va a ir aumentando el trabajo con la situación de crisis que tenemos. Yo antes hace unos pocos días, cuando me puse a realizar el trabajo para entender lo que era la mediación concursal, voy a ver si puedo compartir la pantalla. A ver si es. A ver si puedo. Me hice esta definición de. A ver si. Bueno. A ver si. Me dice esta definición, es decir, que es un procedimiento que se ha configurado, desarrollado para que a costa del trabajo y dinero de una persona que se llama mediador, lo digo por lo que cobra, tiene que pasar de forma necesaria para obtener un concurso consecutivo, para obtener el concurso consecutivo, el perdón de las deudas o del BEPI, que es lo que se llama el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. ¿Qué está pasando? Y quería hacer esta introducción porque lo que está pasando con la mediación concursal va a ser un anticipo de lo que va a pasar con la mediación, con la obligatoria si se impone sin un proceso previo, a mi juicio, de educación. Prácticamente la mayoría de los mediados, el interés que tienen de acudir a la mediación concursal es cero. Es simplemente obtener el pase, por lo que diremos más adelante, para obtener la condonación de la condonación de las deudas. Pero aún así, pues sí que es cierto que hay gente que acude al procedimiento de mediación pues para obtener una refinanciación de sus deudas, puesto que las obtiene prácticamente a interés cero y con interés de llegar a acuerdos. Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es, bueno, si realmente estamos ante una mediación o no, o si estamos ante un procedimiento de mediación como tal. Primero hay que tener en cuenta que hay una cosa que es chocante, que es que el nombre real y el nombre técnico que se utiliza en la ley es acuerdo extrajudicial de pagos. Es decir, ni siquiera se le llama mediación concursal como tal en el procedimiento. Lo que pasa que después se encarga este procedimiento de mediación a una persona con formación en mediación. Es decir, a una persona con un requisito previo que sea administrador concursal, al cual que se le añade el requisito de que tenga formación en mediación. Y a raíz de ahí cuaja el nombre de mediación concursal. Y entonces habría que ver si se dan todos los requisitos o no, para que estemos hablando de un procedimiento de mediación. Que es la pregunta un poco que nos hacemos. ¿Qué nos hacemos todos? Es decir, realmente, ¿de qué estamos hablando? Y volvemos un poco a la presentación que tenía
Y para ello, no, esta no es. Y entonces para ello la gran cuestión es si la mediación mercantil es un auténtico proceso de mediación o no. A mi juicio, en este país, aquí llamado España, los mediadores de familia y las técnicas que se han utilizado en procedimiento de familia han acaparado toda la formación en el procedimiento en lo que se llama procedimiento de mediación. Y eso que ha llevado a que una de las primeras escuelas de mediación, como puede ser la escuela de Harvard, pues se le niega el carácter de tal. Es decir, en muchos cursos, pues directamente se dice que la mediación, la mediación mercantil no es mediación. Y bueno, esto se me a ver si consigo poner la presentación. ¿Estáis viendo la presentación o no? Sí, 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 yo sí que la estoy viendo. Ah, vale. Sí que se ve. Ah, vale, perfecto. Es que con el lío que tengo de las dos pantallas, pues que estamos viendo que si es mediación o no. En la mediación concursal se dan prácticamente los mismos requisitos que se da en el resto de mediación, es decir, primero la neutralidad del mediador, también la confidencialidad en respecto de las personas que intervienen en el proceso, no el hecho de mediación en sí, que sí que tiene cierta publicidad, y después la ley concursal establece una dispensa de la confidencialidad de lo que ha ocurrido en el procedimiento de mediación en la fase posterior del proceso de mediación de concurso de acreedores, que realmente es lo que pretenden la inmensa mayoría de los que acuden a mediación. Pero también la asistencia no de la voluntariedad en el proceso tampoco es relevante, puesto que las partes pueden abandonar o pueden dejar de aplicar este principio de confidencialidad, y al mediador en lo que es la constitutiva, disfrutar de esa voluntariedad. Entonces, lo que ha ocurrido es que se ha referido al concepto de que si no hay mediación, si no hay emoción o la emoción es prácticamente escasa, no hay procedimiento de mediación como tal. Y entonces se le da al procedimiento el proceso de mediación asistida, de negociación asistida. Pero también para mí hay que tener en cuenta dos cosas, que cuando el legislador, en las dos ocasiones en que ha recogido en textos legislativos la figura del mediador, está hablando de un mediador de Harvard. Es decir, lo que quiere es conseguir un acuerdo a toda costa, porque lo que realmente pretende en la mediación que nos movemos en el marco de la Ley 5/2012, lo que pretende es que se le quite un problema de en medio, y que el procedimiento no acuda al juzgado. Y yo creo que la forma en que se ha hecho la implementación de la mediación y por qué a veces no va tan avanzado es que si acudimos a las estadísticas del Consejo del Poder Judicial sobre la mediación intrajudicial, el índice de acuerdos que hay es realmente muy bajo. Y por eso, si eso no cambia, yo creo que el procedimiento de mediación tardará bastante más en implantarse.
Y de ahí el compromiso que tenemos que tener los mediadores en tener una formación adecuada, o si no la tenemos la suficiente, acudir en comediación para que la calidad de la mediación, aumente. Pero este concepto, para mí tan reducido del procedimiento de mediación, choca con lo que ya en Naciones Unidas, a través de la Comisión de UNCITRAL, de legislación en materia mercantil, la definición tan amplia ya que se da del procedimiento de mediación. Es tan amplia que deja ya de denominarse en los textos mercantiles internacionales, desaparece la definición de conciliación como tal y queda absorbida por la definición de mediación. La definición que se da del procedimiento de mediación es cualquier procedimiento, independientemente de cómo sea llamado por las partes o por las leyes, o mediante el cual las partes traten de llegar a un arreglo amistoso de su controversia, con la asistencia de uno o más terceros, y para mí aquí viene la clave de todo, que carezcan de autoridad para imponerles una solución. Es decir, que el procedimiento puede ser cualquiera, podrá ser conciliación, si queremos ir a la delimitación tan amplia que se está haciendo, de los corralitos que se están formando sobre conceptos, podrá ser mediación, conciliación o por la escuela que quieran, pero realmente lo trascendente es que el mediador carezca de autoridad para imponerles una solución. Ello que lleva a que estamos ante un mediador que puede proponer y que puede tener una intervención muy activa en el procedimiento de mediación. Y bajo este prisma, es decir, con una definición ya tan amplia del procedimiento de mediación, podemos entender que el procedimiento de mediación concursal, hablando como tal, no de la patología, que es de lo que hablaba al principio, es decir, el mero trámite que necesariamente tiene que utilizar algunos para acudir al procedimiento concursal con la posibilidad de que se le exonere de todas las deudas adquiridas hasta ese momento, pues desde el punto de vista quitando esa patología, sí que podemos entender que el procedimiento de mediación concursal es un auténtico proceso de mediación. Estamos ante un procedimiento de mediación que se va a realizar a fecha de hoy por vía principalmente telemática. Telemática, ¿por qué? Es decir, porque principalmente se está mediando con entidades bancarias y que son los principales acreedores, y prácticamente todo el proceso se está realizando por intercambio de correo electrónico, sin perjuicio de que después, de cara cuando empezamos a tener una zona de posible acuerdo, acudamos ya a una negociación más directa, pues bien ahora por videoconferencia o bien por vía telefónica. Esta negociación, la intervención del mediador, se va a producir en dos frentes. En primer lugar, tenemos que intervenir con el mediado, que es el principio el que tiene la iniciativa para hacer la propuesta de pagos, para que hacerle llegar a una propuesta de pagos en términos razonables de que los acreedores puedan obtener, y también con las entidades financieras. Ahora mismo tenemos la zona de posible acuerdo, de poder alcanzar un acuerdo de mediación. Nos estamos moviendo en quitas del 50% de la deuda y un pago aplazado a 5 años. Siempre y cuando no sobrepasemos esos límites, incluso algunas veces con 6, existe la posibilidad de llevar un auténtico procedimiento de mediación. En los demás casos, pues prácticamente el procedimiento se queda reducido a un trámite, y ya con la acumulación de trabajo que estaba empezando a haber, pues prácticamente cuando no hay posibilidad de alcanzar esa zona de acuerdo, y después de hablar con el mediado, pues
el resto de procedimientos, pues hacemos una tramitación normal administrativa para después expedir la certificación de que no se ha podido llevar a ningún tipo de acuerdo. Pero realmente sí que existe mediaciones en las que hay esa zona de posible acuerdo. Que muchas veces, pues, estamos ante deudores, pues que sí que tienen un patrimonio que pretenden conservar o que no quieren perder, o que no quieren perder en su totalidad, aunque muchas veces no ven que está totalmente, que el que pierda todo el patrimonio es una cuestión de tiempo. Y sobre todo, el problema principal que hay sobre la vivienda habitual. Es decir, ¿qué pasa con el deudor? Pues que mal que bien va haciendo frente al pago de la hipoteca y que en el procedimiento concursal que se desarrolla después de la fase de mediación, si no hay acuerdo, pues puede llegar a perder la vivienda, aunque después pues prácticamente se quede a cero y pueda volver a iniciar. ¿Por qué se introduce la mediación concursal? Se introduce para evitar que, sobre todo después de la crisis de 2007, pues mucha gente se quedara fuera del sistema financiero, es decir, o de poder vivir. Al estar en listas de morosos y con deudas que imposibles de asumir en largos periodos de tiempo, pues estas personas pues prácticamente que se quedaban al margen del sistema, es decir, no podían pedir un crédito, no podían hacer una pequeña compra aplazada, y si bien en las personas jurídicas ese aspecto quedaba solucionado porque se disolvía la persona jurídica y después el empresario podía volver a constituir una nueva sociedad y empezar de cero, con la persona física no ocurría. Y ya prácticamente en casi todos los países se estaba introduciendo un mecanismo que fuera por ahí se llama de fresh start, por el cual al deudor de buena fe se le da una segunda oportunidad, de forma que pueda volver a reiniciar su vida y poder obtener una vida normal con un mínimo de condiciones. Bueno, antes hablaba de la zona de posible acuerdo, hablaba de quitas y esperas. Quiero señalaros que en los procedimientos de insolvencia la única forma de que de una persona que no pueda asumir sus deudas pueda llegar a un acuerdo de pago con la totalidad de los acreedores es reajustando la deuda, o bien obteniendo un aplazamiento en el pago de la misma. El reajuste se realiza por medio de quitas que afectarían a la totalidad de acreedores y también pues dilatando en el tiempo el pago de la deuda y además que se le dilata sin intereses. Con lo cual es una opción muy buena para poder de alguna manera que estas personas puedan respirar. También es cierto que a este tipo de concursos de personas físicas con ingresos muy limitados, de 1.500, 2.000 euros al mes, veremos a ver qué va a pasar, porque si aumenta el salario mínimo, pues para muchos carecerá de interés e igual el acudir a un procedimiento, puesto que tienen garantizados los 1.200 euros que no van a poder, que no van a poder ser embargados. En contra, ¿qué pasa? Que después muchos de estos, cuando mejore un poco la cosa, pues querrán tener un crédito o para irse de vacaciones o para financiar un pequeño gasto o algún pequeño imprevisto y no podrán hacerlo. Con lo cual, aún así, el mecanismo les puede ser útil para conseguir reiniciar su vida sin el lastre de no poder obtener un aplazamiento en una financiación de su deuda, y que cada vez que vaya a un sitio pues aparezca en algún tipo de registro de morosos. A mí me gusta también hablar en un sentido más amplio de mediación en el ámbito de la insolvencia, y cuando hablo de mediación concursal normalmente hablo de tres tipos. Uno, la mediación concursal o el acuerdo extrajudicial de pagos propiamente dicho,
También mediaciones que se pueden dar dentro de un concurso de acreedores para conseguir un acuerdo con los acreedores, que a mí me gusta llamarlo la mediación paraconcursal. Y también tenemos una mediación preconcursal, es decir, negociaciones o mediaciones que se pueden llevar a cabo con proveedores, con acreedores, de forma que evite que una persona pueda entrar en concurso de acreedores. Al ser esta mediación siempre una mediación multipartes, siempre hay que realizar una segmentación. En primer lugar, nos dirigiremos a aquellas personas o aquellos acreedores que nos pueden dar una mayoría suficiente para conseguir un acuerdo. Un acuerdo que después se lleva una junta de acreedores y se vota por mayoría. Pero para ir a esa junta de acreedores hay que haber trabajado mucho antes con pequeñas mediaciones con esas personas que nos pueden favorecer la mayoría del acuerdo. Con lo cual nos metemos en un procedimiento muy complejo, en el cual tenemos una mediación grande que abarca a un gran número de acreedores, y después tenemos una mediación, pequeñas mediaciones con acreedores individuales para favorecer que nos puedan que aprueben el convenio propuesto por el deudor, y que se pueda cerrar la situación de situación de insolvencia o de concurso. ¿Qué pasa? Que cuando, en vez de hacer una mediación de las que yo llamo preconcursales, hacemos una de las mediaciones que estamos en el sistema, el deudor tiene una ventaja, que está protegido, que durante ese periodo se suspenden todas las ejecuciones que hubiera pendientes, y ningún otro acreedor puede iniciar un procedimiento de ejecución. Con lo cual se salvaguarda que todo el patrimonio del deudor vaya al acuerdo que se pueda realizar posteriormente. En principio, partimos de que estamos hablando de deudores de buena fe. Es decir, aquel que bueno, pues, por ejemplo, muchos, ahora mismo estoy llevando 2 mediaciones en los cuales el problema es similar, que una larga enfermedad ha disminuido los ingresos o ha llevado a necesitar otros recursos para pagar una serie de tratamientos. Eso ha generado que se empezaran a impagar créditos y que las personas acudan al crédito fácil, al crédito rápido de la llamada telefónica. Después, porque los beneficios que da la mediación concursal no se obtienen después en la fase del concurso para el deudor de mala fe. Y ahí, en el concepto de mala fe, pues habrá que ver, desde quien ha ocultado bienes en la fase de mediación concursal, puesto que algo que se le pide al deudor es que exponga claramente, es decir, cuál es su situación real, es decir, el patrimonio y sus deudas, o igual se puede considerar mala fe uno que me dijo, no, yo es que me endeudé con créditos para irme de vacaciones y después no pude no pude pagarlos. Entonces, habrá que ver ahí, estudiar cada caso para ver si, porque una de las cosas que se le va a pedir al mediador concursal, que después se convierte en administrador concursal, es que califique si estamos ante un deudor de buena fe o de mala fe. Este hecho, por ejemplo, de que se hablara de que si el mediador concursal, que después era administrador concursal, de alguna manera convertía al mediador en un interesado en que no hubiera acuerdo. Pero la realidad es que los honorarios son tan bajos que prácticamente la tramitación del procedimiento es más un engorro después en el concurso de acreedores, con además
nos estamos encontrando que los juzgados no tienen claro cómo se tramita el procedimiento y una cantidad de soluciones judiciales bastante curiosas, que debido a que al escaso interés económico que pueda tener a veces el mediador concursal o incluso la parte para, para, para ir a un procedimiento de apelación que pudiera unificar criterios, pues esto no se está produciendo y se prefiere volver a presentar para que caiga en otro juzgado y a ver si los criterios son más amplios. Y esto, ahora me viene a la cabeza, ayer recibí una resolución muy curiosa. Uno de los problemas que ha habido en estas fechas con los mediadores concursales es que se pretendía obligar al mediador concursal a que obligatoriamente tenía que aceptar o no el procedimiento de mediación bajo una sanción de que después de 3 años podía o no podía ejercer como administrador concursal, donde sí que obtendría unos honorarios bastante más acordes con el trabajo y que el esfuerzo que se realiza en la mediación concursal. Y este debate ha dado lugar a un decreto que sí que afecta de alguna manera en que lo de más o de menos es el hecho de la resolución, pero sí que afecta a la voluntariedad del mediador para aceptar o no el procedimiento de mediación. Porque esta resolución viene a decir que el concurso que una vez que se termina el procedimiento de mediación, el concurso de acreedores se convierte en un concurso necesario y no voluntario del deudor, con graves perjuicios, lo que eso puede ocurrirle para el deudor. Pero también hay una cosa, uno de los problemas que estaba viendo con la mediación concursal es que los mediadores concursales no aceptaban prácticamente el 90% el 90% de los concursos y se atascaba el procedimiento en la designación del mediador concursal. Y el otro día, leyendo el decreto, venía a decir que hasta diciembre, si no, había 2 mediadores que habían rechazado la designación, se entendía que el deudor había cumplido con el requisito de haber intentado un procedimiento de mediación concursal. Esto que así que parece que parece sencillo, va a dar lugar después a problemas muy serios a partir de diciembre. ¿Por qué? Porque hay 2 líneas ahora mismo jurisprudenciales muy grandes. Es decir, que de Madrid para arriba entienden que si ningún mediador ha aceptado el concurso de acreedores, ha habido un intento serio de mediación, que es lo que el decreto de ley dice que va a ocurrir hasta diciembre, pero de Madrid para abajo se está extendiendo una línea jurisprudencial que dice que si ningún mediador acepta la mediación, no hay intento de mediación. ¿Qué pasa? Que parece que eso afectaba después a que si no hay intento de mediación, en la fase del concurso de acreedores, el deudor está obligado para obtener la extinción parcial de la deuda al pago del 20% de los créditos, de los créditos concursales. Y si ha habido intento de mediación, queda totalmente exonerado de la deuda. Con lo cual, veremos a ver qué pasa, pero parece que es posible que la interpretación que se está dando por el sur sea la que se extienda. Y eso, pues, va a afectar a la mayor o menor difusión de la mediación concursal, porque si después no voy a poder pagar el 20% de las deudas porque ningún mediador concursal ha querido aceptar, pues el coste que tiene el procedimiento, esta persona no
no lo va a poder asumir. Y después, parte del problema que hay es que pues lo que comentaba, que los juzgados, sobre todo los de primera instancia, los juzgados mercantiles, tienen unas líneas más homogéneas, o por lo menos se sabe más por dónde van, pero los juzgados de primera instancia, cada uno está haciendo, está dictando resoluciones muy peregrinas. Sobre todo con la intención de inadmitir el concurso y quitarse el problema. No, lo digo porque a veces voy al juzgado y me dicen, oye, ¿y esto cómo se tramita? Y entonces, pues a veces ya me echo una pequeña carpetilla con resoluciones de otros juzgados, y le digo, mira, eso tenéis que hacerlo de esta manera. Y son procedimientos que si uno no está encima, pues se quedan, después en la fase concursal, se quedan atascados. En la fase de mediación, hay que, a mi juicio, hay que intentar hablar mucho con el deudor para que adapte su pretensión, es decir, para que haga un acuerdo que pueda ser razonable o que pueda entrar en unos términos que pueda ser aceptado. Para que hagáis una idea, aunque la ley realmente dice que es el mediador concursal el que debe proponer el acuerdo a las partes, después de oír a unos y a otros, realiza una propuesta de acuerdo, que es la que la presenta, pero la práctica, y yo creo también influido un poco por la ley de mediación, es que el mediador lo que hace es recoger la propuesta que hace el deudor. Ahí tenemos que tener cuidado porque la responsabilidad va a ser siempre del mediador. Es decir, que si el otro no hace una propuesta, el mediador concursal tendrá que hacer la propuesta o decir que no puede hacerla porque la persona no le ofrece la información necesaria para poder hacerla. Una vez hecha la propuesta, pues se manda a los afectados y se empieza a trabajar con ella. El procedimiento es muy parecido al de la herramienta que hablábamos del texto único. Yo creo que en alguna charla, pues yo creo que María Jesús habló de ella, es decir, el mediador elabora un texto con el acuerdo, ese acuerdo se manda a las partes, y después de ellas pues obtiene el feedback, es decir, oye, lo acepto o no lo acepto, y si no lo aceptas, ¿por qué no lo aceptas? Haz una propuesta. Entonces, con las propuestas que se están recibiendo, es el mediador el que vuelve a redactar el acuerdo de mediación y lo vuelve a proponer. Y así hasta un límite legal de 2 meses, que es lo que puede durar el procedimiento de mediación concursal. Y esto es un poco, bueno, es que ideas, muchas. Después hay que tener en cuenta, es decir, es un procedimiento que aunque pueda parecer muy frío, pues la verdad es que la primera, cuando te reúnes con la gente y ves las situaciones dramáticas en las que han pasado muchos, decir, que yo puedo pagar, monté un negocio con toda la ilusión del mundo y no me fue bien, y al final pues tuve que cargar con toda la deuda de los trabajadores y demás, ahora no puedo más. O como el que tengo ahora, he tenido un cáncer, toda mi fortuna, o mis pequeños ahorros los he gastado en los tratamientos y ahora, es imposible que pueda hacer frente a toda la deuda en la que se han ido metiendo. También muchas veces hablamos también, aunque con las entidades financieras es más complicado porque tienen ahí unos procesos muy rígidos y es muy difícil sacarlo de los procesos que tienen, pero sí hablamos directamente muchas veces con los encargados de las entidades financieras, porque es que además, como son siempre prácticamente en los concursos que tengo, entre 10 entidades se reparten casi todos los pasivos, con lo cual ya me conozco a todas las personas que tramitan estos procedimientos, pues sí que hay oportunidad a veces
hablar con ellas y de forzar que acepten un acuerdo. Pero lo que sí que es claro, que por encima del el margen de 5 años, 50%, va a ser muy difícil de superar. Prácticamente alguna vez a 6 años he conseguido que algunas entidades llegaran a aceptar el apoyar un acuerdo de pagos. Pero esa barrera es fundamental. Y es una barrera que también para nosotros es fundamental, es para ver si merece la pena dedicar esfuerzos en esa mediación o no merece, o no merece la pena a hacer la tramitación para que con la mayor agilidad pasemos a lo que realmente todo el mundo quiere, que es la exoneración o lo que quiere la inmensa mayoría, por lo menos de los extranjeros. Ahora, como igual empieza a haber más españoles y que sí que tienen bienes y demás, pues igual nos encontramos con otro tipo de mediación, y con lo cual lo que realmente van a querer es que se le den más facilidades, que se le den facilidades de pago o que se le reduzca un poco la deuda, porque incluso en algunas ocasiones ha habido acuerdos en que la reducción de la deuda ha sido de un 20%. Con lo cual, en márgenes bastante asumibles por las entidades, por las entidades de crédito. Y ahora mismo, pues, ayer cerré un acuerdo pues, con un 40% de quita. Y ya 6 años. Con lo cual, es un poco la medida que tengo pues, para ver en qué mediaciones me centro y en cuáles directamente pues, que pasen al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Eso ha quedado claro, porque además ahora está claro que la mitad de la deuda de crédito de derecho público entra en la mediación, con lo cual puede quedar exonerado el deudor. Sobre todo, esto es un alivio para cuando no estamos hablando de mediaciones, de concursos de lo que llamamos de consumidores, que es la persona que tiene su nómina y ya está, y que sea sobreendeudado pues, por los motivos que sea. O estamos hablando de un pequeño empresario pues, que con la crisis ha tenido que cerrar su empresa, y normalmente el pequeño empresario lo primero que deja de pagar es Hacienda, después a la Seguridad Social, y se encuentra que en el momento de cierre se encuentra prácticamente de por vida con la deuda de derecho público. Ahora ya está claro que la mitad de esa deuda puede entrar en el procedimiento de mediación, y la otra pues podría llegar a financiarla a 5 años sin intereses, con lo cual y además con la posibilidad de que el juez del concurso de acreedores, que se desarrolla con posterioridad, le ajuste aún más el plan de pagos a sus posibilidades reales. Bueno, y esto es un poco lo que quería comentar sobre la mediación. Creo que se va a desarrollar bastante. Con el Real Decreto y con algunas interpretaciones de los juzgados, pues lo que se pretende va a quedar en agua de borrajas, es decir, si ahora los juzgados entienden que después de la mediación concursal, el concurso que viene después es un concurso necesario, ello implica que no se va a tramitar hasta 6 meses después del levantamiento del estado de alarma, con lo cual las previsiones que había de cara a los mediadores concursales pues van a quedar absolutamente en nada, y lo que van a hacer es que el atasco se va a producir dentro de 6 meses, no ahora dentro de 2 meses. ¿Cómo lo estoy salvando? Porque he tenido una resolución, y ahora lo que estoy... la ley dice que el mediador concursal después tiene que instalar el concurso. Y por eso el juez entendió que el concurso era necesario, y entonces lo que he hecho es decirle al deudor que presente el concurso, y al presentarlo a ver si el juez entiende que el concurso es voluntario, no es necesario, y buscando pues guías para que se puedan tramitar. Y el alivio que supone la mediación concursal para muchas personas, y que va a suponer para muchas personas la mediación concursal, pues se pueda llevar a cabo, y que la gente pues pueda conseguir los objetivos que pretende.
y poco más. Y ya después podemos hablar de lo que queráis. Pues Arturo, muchas gracias. Ha sido un placer escucharte. Y bueno, ahora en el chat hay un montón de preguntas. También quiero decir a todas las personas que estéis aquí, bueno, veo también expertas en mediación concursal porque se dedican a ello. Algunas incluso están haciendo el curso que ya aprovecho para decirlo, lleva Arturo Ortiz con promediación de mediación concursal. Y así que abro los micrófonos para que, por favor, le preguntéis todo lo que consideréis oportuno y todas las cosas que estáis poniendo aquí en el chat, pues las podáis decir directamente ahora a él en abierto. Vamos a ver, estaba viendo el chat porque antes no lo he visto, pero aquí unas preguntas. Dice que si el deudor hace una propuesta, la responsabilidad es del mediador. No he querido hacer eso, sino lo que quiero decir es decir, una cosa es lo que pone en la ley y otra cosa, en mediación concursal está acordando mucho lo que está siendo la práctica diaria. La ley lo que dice es que el mediador primero hace un análisis de la existencia y la veracidad de los créditos. Para iniciar una mediación concursal, el mediado tiene que hacer una solicitud en el notario en el cual tiene que poner todos los créditos que tiene pendientes, que tiene por pagar. A partir de ahí el mediador tiene que analizarlos y es el mediador el que tiene que hacer una propuesta de pagos. Eso es lo que dice la ley. La práctica real que se está haciendo, y yo creo que introducido por los mediadores, es decir, yo no te voy a hacer ninguna propuesta, sino que tú, mediado, vas a exponer cuál es tu propuesta de pagos. ¿Qué pasa? Que los plazos legales corren para el mediador, que si esta persona se retrasa o no hace ninguna propuesta de pago, el mediador no se puede quedar quieto. Y es el mediador el que tiene que hacer la propuesta de pagos porque la ley es al que impone la realización de la propuesta de pagos con el visto bueno del mediado. Pero la ley le impone la obligación al mediador. Eso es lo que quería decir. A ver, no sé qué más preguntas por aquí. El tema de la negativa de los dos mediadores. Hasta ahora, ¿qué pasaba? Que muchas mediaciones se quedaban sin poderse realizar porque los mediadores no aceptan por el tema de los honorarios. Para que hagáis una idea, yo he tenido mediaciones que los honorarios por ley eran de 27 o 30 euros. Prácticamente lo que me cuesta ir al notario, entre unas cosas y otras, y la pérdida de tiempo para realizar todo ese procedimiento de mediación. Pero es que además esos 27 euros después son 27 euros en la fase de concurso, en lo cual asumes unas responsabilidades bastante grandes. ¿Qué pasa? Que la inmensa mayoría de los mediadores rechazan no aceptan la mediación. Y no hay una previsión legal de qué pasa si no hay ningún mediador que quiera llevar a cabo esa mediación. Y el tema se quedaba atascado en las notarías. Entonces se empezó a fraguar una solución de que si a los 2 meses, hay dos soluciones, que si a los 2 meses ningún mediador aceptaba, porque esto va por estricto orden de lista, la designación del mediador. O sea, no es que hagan una oferta de quién quiere hacerlo, sino que va por estricto orden de lista. Y entonces al mediador se le da un plazo de 5 días para aceptar y si no acepta, el notario o el registro mercantil vuelve a ir a la lista y a coger al siguiente mediador que se le asigne. Y así podían estar hasta el infinito. Algunos notarios, y la verdad es que, bueno, por ahí he oído, no sé muy bien la fórmula, porque la mayoría no lo hace, pues algún mediador conocido, después de agotar el plazo de los 2 meses, pues le designaban como mediador. A partir de ahí, ¿qué pasaba? Porque aquí el tema de la mediación concursal, lo que es importante o no, es para después obtener los términos de la exoneración del pasivo, de la condonación total o parcial de la deuda. A partir de qué pasaba, pues prácticamente de Madrid para arriba, los juzgados entienden que si no hay ningún mediador que acepte, se ha producido un intento serio de mediación y digamos que de Madrid para abajo
porque ya Valencia está empezando alguna resolución por ahí, pero desde luego Canarias y Andalucía entienden que las audiencias provinciales han dicho que si ningún mediador acepta, no acepta la mediación, no ha habido mediación y no ha habido intento de mediación. Y eso tiene graves repercusiones después para el mediado. Pero el tema no, o sea, no se le vengan honorarios de mediación hasta que el mediador acepte como tal. El tema de los honorarios, preguntan por aquí, bueno, todos sabéis cómo está el tema de los honorarios, no voy a decir nada. A través de ACEMET se está haciendo una serie de propuestas a ver si cambian el arancel, porque no puede ser que el mediador tenga que asumir el coste de la mediación, es decir, que le cueste más que lo que ingresa por hacerla. Y eso no es difícil, es decir, hay mediaciones de 30 a 40 euros que si sumas el tiempo de ir a la notaría a aceptar, como se te descuide uno o dos, son proveedores y no tienen correo electrónico o no lo recogen y tienes que mandar cartas certificadas para comunicar en la asistencia del concurso, pues ya prácticamente se te han ido los honorarios de mediación. Yo también sé que no se van a aceptar unos honorarios por encima de los administradores concursales. Y la cuestión es ver en ese margen que hay, o sea, entiendo que si las quitas o por lo menos poner un honorario mínimo. Es decir, que habrá que ponerlo donde sea, 200, 300 euros, 400 euros, un mínimo de honorario para este tipo de mediaciones que sí que creo que, salvo que aumente mucho el salario mínimo, que sí que pueden venir en aluvión, pues que se puedan realizar. Veo por aquí el tema de la notificación telemática de las notarías. Entiendo que sería otra cuestión que aliviaría un poquitín la carga de los mediadores. La ley no dice nada, pero algunas notarías lo hacen y otros notarios pues no lo hacen. Pero eso es propio criterio del notario, porque yo alguno que no lo hace porque ahora estoy intentando que me lo hagan en todas, o sea, sé que en Barcelona se está extendiendo. Digo Barcelona y Madrid porque el número de mediaciones concursales que hay ahí son, el número es significativo. Y también los despachos que más se están tramitando, los despachos de abogados que están tramitando de alguna manera en masa, pues prácticamente estilo Arriaga Asociados, como ocurrió con las cláusulas suelo, están situados principalmente en Barcelona. Y entonces, pues conozco, por los contactos que tengo con ellos, pues conozco un poco cuál es la situación. Están empezando allí a aceptar la aceptación por vía telemática de la mediación concursal. Aquí en Madrid no, aunque ya ha habido un notario que me lo ha hecho. En la época de la crisis me llamó, que qué me parecía y demás, y le digo, oye, si el registro mercantil lo hace, ¿por qué vosotros no lo hacéis? El proceso de aceptación en el registro mercantil es bastante sencillo, te mandan por correo electrónico el expediente y te dicen que si lo aceptas, pues que reenvíes un formulario que te mandan firmado con firma electrónica y ya se produce la aceptación. Y a partir de ahí, pues este notario entró. Igual, pero ha habido otros dos que han intentado que me hicieran la aceptación por vía telemática y no han aceptado. Pero no hay un criterio legal fijo. O por lo menos que yo lo conozca. Hola, buenos días. No sé si se me oye. Sí, yo te oigo. Hola, buenos días. Soy María Fernández desde La Rioja y yo lo que le quería preguntar es si no cree que sería necesario el efectuar cierta legislación en lo que se refiere al ofrecimiento de condenación de deuda para que se tenga como intentado ese acuerdo extrajudicial de pagos, porque claro, sí que hemos visto que, por ejemplo, en Cataluña y en Barcelona concretamente, sí que se admite como que se ha intentado ese acuerdo extrajudicial de pagos cuando lo que se ofrece por parte del deudor es que se le condene un 99% de la deuda y sin embargo aquí en La Rioja si se hacen ese tipo de ofertas se considera que realmente no ha existido
un verdadero ofrecimiento de acuerdo extrajudicial de pagos por parte del deudor. Si usted cree que sería necesario el que hubiese cierta legislación unificadora de toda esta cuestión. Gracias. Bien, yo creo que por lo menos tiene que haber un criterio, siempre con un margen, que pueda ser uniforme en todos lados. Y todo surge a raíz de la sentencia del Supremo, en la cual dice que una petición de condonación del 100% de la deuda no implicaba un acuerdo serio de mediación. A partir de ahí, ¿qué ha pasado? Pues yo creo que ya por lo menos repara tu deuda, abogados para tus deudas y otro que no sé qué para sus deudas, porque todos tienen el nombre parecido. Están los acuerdos que plantean son del 88% de quita de la deuda. A partir de ahí, pues no lo sé, pero sí que es bueno para clarificar, por lo menos que uno tener unos márgenes en los cuales se pueda saber si va a obtener el beneficio de extinción de la deuda o no. Gracias. Luego también le quería preguntar, que esto ya es una pregunta más a nivel personal, porque tengo curiosidad de saber un poco qué es lo que les lleva a ejercer como mediadores concursales. Porque, claro, yo tengo formación, pero estuve hace poco, esta semana, escuchando la conferencia sobre ley de segunda oportunidad y sobre concursal que se emitió online a través del Colegio de Abogados de Barcelona. Y claro, me llamaba muchísimo la atención que se hiciese un llamamiento generalizado a todos los operadores jurídicos, a los mediadores concursales, para que realizásemos nuestro trabajo de manera voluntaria, teniendo en cuenta la situación en la cual nos encontrábamos. Pero claro, existen unas responsabilidades civiles, unos seguros que hay que abonar y, bueno, como usted bien ha dicho, una serie de costes. Entonces, sí que me interesaría saber qué es lo que mueve hoy por hoy a todos los que estáis ejerciendo la mediación concursal, porque creo que tiene muchos riesgos y poco beneficio a nivel económico o a nivel profesional. Gracias. Pues, ¿qué quieres que te diga? Tienes toda la razón. A mí yo te puedo contar lo que me movió a mí. Es decir, cuando empecé en el ámbito de la mediación, me especialicé en el tema en el tema de mediación mercantil. Cuando salió en el año 2015 la ley de segunda oportunidad, pues yo creo que durante un par de años, yo creo que fui de los pocos que escribió sobre la misma. Y por un lado, porque me gusta me gusta el tema, me gusta la mediación dentro de estos ámbitos. Y bueno, y como ocurre si preguntamos a la mayoría de los mediadores de por aquí si les es rentable la profesión, pues te van a decir que no, y que es un tema pues un poco vocacional. También te puedo decir que hay algunas que sí que se cobran. Yo ahora tengo una que voy a cobrar 1.600 euros por la mediación. Entonces, son las menos. Eso sí que hay que decirlo, que la inmensa mayoría estamos hablando de una media de cobro entre 100 y 300 euros por honorarios. Pero ahora me están viniendo muchas de 60, 70 o 90 euros. Pues unas compensan por otras. También te digo que bueno, que en estas pequeñas que directamente sé que van a ir que van al concurso, es decir, que no les interesa lo más mínimo la mediación, que lo que quieren es que se les perdonen las deudas y más, pues también pues, se ha convertido en una tramitación meramente administrativa en muchos casos y llevan poco trabajo. Que sí que se lo dedico a las que veo que sí que puede haber acuerdo. Gracias. Arturo, hay una de Ángel Luis Vázquez, hay una nota en chat que pone aceptación telemática en las notarías, unas admiten, otras no. En el Sí, último... esa ya la he contestado. Ah, vale, perdona, es el momento que me he ido. Pues a ver. Yo creo que eso será interesante, ¿no? Ahora como ha habido entrenamiento con este tema de todos en casa, igual se agilizan muchos procedimientos que eran presenciales, se agilizan con firma electrónica y sin necesidad de ir
Vale. de ir a los sitios de forma presencial. Vale, hay muchas dudas en el chat, míralo tú si quieres, porque ha habido 10 minutitos que he estado fuera y lo mismo ya las has contestado. Pregunta Felicidad que los abogados de los de las plataformas que has citado no colaboran demasiado. Sí y no. Porque, vamos a ver, a la gente, a los mediados, a la mayoría de ellos realmente les tratan bastante mal o directamente no les tratan. Les recoge la documentación y los tienen ahí y no les hacen ni caso. Pero sí que es cierto que bueno, después de llevar ya tantas mediaciones, pues ya conozco a los abogados o por lo menos en estas plataformas les digo que me pongan una persona fija para mis mediaciones. Y ya conociendo a la persona y que lo lleva y viendo un poco por dónde van, pues sí que estoy obteniendo colaboración personal con ellos. Arturo, buenos días, ¿qué tal estamos? Gracias, Ángel, muy bien. Oye, perfecto, como siempre. Yo solamente me gustaría que un poco matizáramos ante la avalancha de quiebras, suspensiones de pagos que se prevé con los efectos de la alerta médica, que se calcula que más de 300.000 empresas van a quebrar. Es muy importante que la gente sepa las consecuencias de lo que es irse a la francesa, cerrar el cierre e irse, que es como se están haciendo los cierres aquí en España, con lo cual las responsabilidades personales que pueden adquirir todos aquellos que entran en esta forma de hacer, tanto empresarios, directivos, propietarios, son muy grandes. Entonces ahí la ley de segunda oportunidad y la ley concursal puede ser una buena herramienta pues para poder salir del negocio de una buena manera y sin responsabilidades personales por medio. Porque tanto Hacienda como la Seguridad Social van a derivar responsabilidades a todos aquellos que no cumplan la obligación de disolver o de presentar concurso. No sé si estás de acuerdo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que eso de irse a la francesa como ocurría antes, cada vez es menos. Y cada vez es menos, ¿por qué? Porque después de la crisis de 2007, la gente se encontró que a los 3, 4 años, la Seguridad Social desde luego iba a saco. Derivaba responsabilidad a los administradores de las personas jurídicas que no habían acudido a un procedimiento formal de liquidación de la empresa. Y después la agencia tributaria, pues cada vez más está iniciando este tipo de procedimientos, con lo cual, como ya hay muchas víctimas de no hacer las cosas bien, entiendo que en la crisis que se avecina, pues sobre todo los asesores o los empresarios prefieran acudir a un procedimiento concursal o de mediación concursal, al que acudirán si han sido avalistas de las deudas de la empresa, y para evitar que a las deudas, a sus propias deudas se les acumule las de Hacienda y Seguridad Social, que además, si se les llega a acumular esas deudas, como poco van a tener que pagar el 50% si quieren la exoneración total de sus deudas. Arturo, de acuerdo contigo con el razonamiento, el gran problema es que aquellos deudores que sufrieron en sus propias carnes estos problemas, normalmente a estas alturas ya están fuera del mercado. Y los nuevos damnificados van a ser emprendedores que han empezado de nuevo y que no tienen esa experiencia dolorosa, con lo cual van a estar muy tentados en cuanto se levante. De hecho, te digo, por ejemplo, en el sector de hostelería, conozco un montón de casos que han dicho, yo no vuelvo a abrir. Y el no vuelvo a abrir significa eso, que dentro de 3 o 4 años se esté haciendo la Seguridad Social detrás de ti, derivándote responsabilidad y con grandes problemas. Pero Ángela, yo hay una cosa sí que he detectado, la mentalidad también de los asesores fiscales y de las gestorías, que han visto cómo a sus clientes les derivaban las responsabilidades. Cosa que antes le decían, esto puede ocurrir, pero no lo hacen. Pero ahora sí que han descubierto que sí que lo hacen. Y entonces... El problema es que dentro del sector de las asesorías también hay más de un 40% de cierres.
Con lo cual los antiguos están cerrando muchos. Si me permitís comentar al hilo de esto que estáis hablando. Yo en estos días, bueno, soy administradora concursal y mediadora concursal desde 2015 como Arturo, y yo al hilo de esto, un mensaje que estoy lanzando a todas las asesorías, a todas las gestorías, incluso yo soy economista, auditora en nuestro colegio, lo estamos intentando trasladar a todos los compañeros que no se dedican a concursal, es una característica esencial del BEPI en nuestro país. El BEPI es el beneficio de la exoneración. En España, el beneficio de la exoneración obliga a tener unas deudas pagadas para poder exonerarte otras. Es así. Lo que tenemos ahora en la normativa es así. Por lo tanto, apliquemos los últimos recursos que tengamos en la empresa a obtener una mejor situación. Yo me he encontrado que me han llegado personas, bueno, nos movemos en España, sobre todo con pymes, que en la gestoría le habían dicho, bueno, pues mira, a ver cómo puedes cerrar al hilo de lo que estamos hablando. Y al final, pues habían aplicado los recursos últimos que tenían a aquello que sí se le iba a poder exonerar. Por eso me parece muy, muy importante que todos los operadores económicos que se dediquen a temas fiscales, laborales, lo que sea, que recurran a expertos, igual que cuando queremos que nos gradúen la vista, no vamos al podólogo, pues cuando queremos que nos traten un tema de insolvencia, buscar un experto que te oriente, y no ya cuando tienes que pedir el procedimiento, sino un poco antes, y saber cómo estar en una mejor posición para obtener esa exoneración, porque el sistema hay que entenderlo, es así y de momento no lo han modificado. Para poderte exonerar de unas determinadas deudas, tienes que tener pagadas otras. Entonces te interesa saber cuáles son las que tengo que tener pagadas y dónde puedo aplicar los últimos recursos para poder tener una mejor posición de partida. Eso era mi comentario al hilo de lo que estáis haciendo. Y bueno, agradezco mucho la ponencia de Arturo. Gracias. Sí, Marisa, eso es así, y sobre todo el tema de empresarios y pymes, pero en fin, yo por la masa de concursos que llevo ahora, que casi todos son asalariados, pues no suelen tener deudas con Hacienda. Pero en el caso de empresarios y pymes, pues sí que tienen que tener en cuenta eso, es decir, que si van a querer después la exoneración, lo que son los créditos contra la masa y los créditos privilegiados, van a tener que pagarlos o hacer el plan de pagos. Y llorarle al juez para que le rebaje la cuota, que también es una facultad que tiene el juez y que, como sabes, que la sentencia del Supremo dijo que era facultad del juez, no de la agencia tributaria, la determinación de la cuota a pagar. Estoy leyendo por aquí, el otro día Seijo dijo que aconsejaba unos 600 euros por procedimiento. Yo en las recomendaciones que hice en los correos estos que hizo Semet, le decía de unos 500, pues más o menos es lo que entiendo que sería razonable en los procedimientos estos pequeñitos de honorarios. Pero en fin, ya O 500 por procedimiento, 500 por el acuerdo y 500 por el concurso. Y 500 por el concurso, sí. Pero, discúlpame, ¿pero te refieres únicamente al procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos o también a la tramitación del concurso? Porque yo defiendo que la tramitación del concurso tiene que ser los mismos honorarios exactamente que un administrador concursal que no haya sido previamente mediador. No se puede castigar al que ha sido previamente mediador. Es un trabajo y una responsabilidad completamente diferente. Bueno, ahí es exactamente el mismo trabajo. ¿Por qué si no has sido mediador puedes cobrar y si has sido previamente mediador lo otro lo tienes que hacer sin cobrar el otro procedimiento? Eso no tiene ninguna razón de ser. Y permíteme terminar. Es que además solamente, y eso lo sabemos todos los administradores concursales, se cobra tanto en los concursos consecutivos como en los concursos normales, no consecutivos, que no provienen de un acuerdo extrajudicial de pagos, solo se cobra si hay masa suficiente para cobrar. Si no hay masa suficiente para cobrar, no se cobra. Los que habéis sido administradores concursales sabéis perfectamente que tendréis muchos concursos sin masa y sin cobrar. ¿Y por qué los hacemos? Pues porque los jueces nos nombran, porque los jueces intentan compensarte, darte uno mejor, uno un poco peor. Yo vivo en Salamanca, es un juzgado que no es solo mercantil, es mixto, y
a mí cuando la juez me nombra no le puedo decir que no a una cosa mala que me esté dando, que yo sé que es un petardo, porque si no, no me va a nombrar, me va a tachar de la lista y no me va a nombrar nunca más en ninguna otra cosa. Es así, por eso lo tenemos que aceptar. Pero yo defiendo que el procedimiento judicial, el concurso, el que haya sido mediador no tiene por qué estar castigado y y tiene que cobrar lo mismo que si no hubiera sido mediador previamente. Son dos trabajos completamente diferentes y dos trabajos que tienen distinta responsabilidad. No te eximen ni de una sola etapa y además ni siquiera eso. Tenemos también que ser los presentadores de la demanda, que es el trabajo por el cual los abogados representantes de los concursados cobran o tienen derecho a cobrar, según el Tribunal Supremo, el mismo importe de la fase común que los administradores concursales. Entonces, hacemos, además de mediadores, el trabajo de los presentadores, que tienen reconocido unos honorarios, y el trabajo del concurso. Y se nos quiere pagar solo por ser mediadores. Yo eso no lo defenderé nunca. Pues Marisa, ahí tienes lo que tú estás defendiendo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, la de 11 de octubre. En contra tienes una de la Audiencia Provincial de Barcelona, que defiende todo lo contrario, que dice que en los 90 euros es para la mediación y para el concurso. O sea, que incluye las dos fases. Y entre medias, pues hay un montón de resoluciones. Se tendrá que clarificar de alguna forma. Si no, lo que va a ocurrir es que no va a haber aceptaciones de cargos de mediación concursal, y si nos vamos a una interpretación un poco extensiva del Real Decreto de Justicia, que dice que solamente durante este año, si hay dos personas que no aceptan el cargo, se entenderá que ha habido intento previo de mediación. A la contra, quiere decir que no ha habido intento previo de mediación, que a partir de enero no hay intento previo de mediación si no hay mediador concursal que acepte. Es decir, si están optando por la jurisprudencia de la Audiencia de Cádiz, la Audiencia de Sevilla y la Audiencia, creo que, de Las Palmas, y en Valencia hay unas que sí y otras que no, pues a ver qué línea jurisprudencial se consolida. Pero leyendo el Real Decreto parece más que es la del sur. Es decir, que a partir de enero, si no hay ningún mediador acepta el cargo, no ha habido intento de mediación. Y otro agravio comparativo que quería comentar. Hay personas que actúan de mediador concursal que luego, por no estar apuntadas en la lista del juzgado, no admiten o no se les puede nombrar administrador concursal. Esas personas cobran lo mismo, solo por una fase. No hacen las tres y cobran lo mismo por hacer solo una. Es otro agravio comparativo más. O sea, el que es mediador, que hace las tres fases, la de mediador, la de presentador y la de administrador concursal, se le pretende castigar. ¿Pero por qué? Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Dentro igual de 6 meses te podrá decir qué pasa en Madrid, porque he planteado unos honorarios y a ver qué pasa con ellos, pidiendo la totalidad en la fase de concurso. Arturo, yo ya lo he hecho en un juzgado de Madrid y el juez me los ha admitido. Pues a ver qué pasa, porque no es lo mayoritario. Y después dice Flavio que el mediador debería poder decidir si convertirse o no en administrador concursal. Entiendo que sí. Estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que pones, Flavio. Y que el trabajo de mediador debería acabar con la solicitud de concurso. Una vez declarado el concurso, debería designar el administrador concursal. De esta forma se respetaría la confidencialidad. Bueno, vamos a ver, yo ahí lo de la confidencialidad, por un lado se respeta, pero yo entiendo que hay, en algún lado lo escribí, que hay una renuncia legal tácita a la confidencialidad, en el sentido de que si yo quiero ir a un procedimiento en el cual, aunque después a mí me gusta ponerlo en los documentos de mediación, pero si yo quiero obtener un beneficio, o puedo llegar a obtener un beneficio, que es que se me perdone la totalidad de la deuda, la renuncia a la confidencialidad, pues, hablando de deudores de buena fe, pues es una renuncia, es un tema realmente menor. Y después hay
se exime de forma total en la ley concursal, en la fase de concurso de la confidencialidad, y ya en la mayoría de los autos lo suele poner. De todas maneras, Arturo, con respecto a lo que comentaba Flavio, yo creo que siempre podemos elegir si queremos ser administrador concursal, porque si te nombra, después de hacer la mediación, te nombran, tú puedes mandar un escrito diciendo que has obtenido información sensible para la calificación del concurso y que tú mismo te inhibes del concurso. Ya, pero ahí dependerá del juez, porque te dirá si la ley exime de la confidencialidad, dice, hombre, ahora Ya. que sabes que el concurso va a ser culpable, no te me vayas. Ya, pero ¿te ha pasado el caso que te lo hayan dicho que no? De momento, en los juzgados Yo o los sea, dos que presentaban, los dos de me lo han experiencia, admitido. con que digas que no lo aceptas, no se meten en más líos, pero legalmente, Exacto, eso es lo que te quiero decir. legalmente a criterio del juez, que es lo que ponía el Real Decreto, el borrador del Real Decreto, pues si no aceptaba, si no le dabas justa causa a criterio de la persona que lo tiene que interpretar, pues tenías la sanción de que no te podían volver a nombrar en 3 años. Ya, lo que pasa es que aquí la justa causa es muy sencilla. En el trámite de la mediación concursal has obtenido información sensible para la fase de calificación, con lo cual tú mismo te repudias. Entonces, ante eso no creo que nadie te vaya a decir nada. Yo creo que no, mientras haya gente después que acepte, pero a poco que se exonere, pues el juez dirá que para eso, que para eso te nombraron. Y si tienes información sensible y la ley te exime de la confidencialidad, no hay justa causa de No ningún sé. tipo. En la práctica es una herramienta que puedes utilizar fácilmente. Uh-huh. No sé si había más preguntas por ahí. A Flavio, que estás en Málaga y te han llegado de Melilla. Si no me extraña que lo rechazaras. Pues yo no veo por aquí. Bueno, Nazaret ponía que si tenía alguna experiencia internacional en ese tipo de mediaciones. No tengo ninguna experiencia tengo experiencia internacional en mediaciones mercantiles, pero en temas de insolvencia no he tenido no he tenido ninguna. Y ahí, bueno, estaría todo que en principio no se prevé para el concurso transfronterizo el tema de la mediación concursal, pero tampoco está escrito expresamente. Y nada más, pues si no tenéis más preguntas. ¿No tenéis ninguna pregunta más? Flavio pone, imagínate, el notario desesperado no tenía mediadores concursales en Melilla y el registro lo designó de los de Málaga. Sí, no me extraña, porque si es si no hay allí, ¿quién se va a ir a Málaga a aceptar el cargo si se tiene que pagar el viaje, que no sé lo que costará? Y si encima si la mediación es de 50 o 100 euros. Si es de 2.000 o 3.000 igual te lo piensas, pero... No, pero eso se están dando circunstancias curiosas. En Guadalajara, que hay muy poquitos mediadores concursales, que hay 2 o 3, están tirando de los mediadores concursales de Madrid, las notarías. Pero si se aprueba la admisión telemática, se puede llevar perfectamente Perfectamente, sin ningún tipo de problema. sin ningún tipo de problema. Bueno, ya pones aquí, Flavio, lo del tema del domicilio del deudor, pero como eso nadie se mete, es un tema bastante flexible. Bueno, pues si es la 1:15, si no hay más preguntas, por decirte, Arturo, que ha sido muy Pues, le interesante. contesto a Flavio. Yo he hecho 2 telemáticas en el estado de alarma. Sin ningún problema. Pues si no hay más... Bueno, Arturo, yo tenía una pregunta, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, te escucho.
Soy yo, Lancina, que ya conozco a varios de por aquí. Y bueno, no sé si se os ha planteado la idea de a lo mejor realizar una mediación, que vuestro despacho está en una población y el domicilio del deudor está en otra. No sé si... ¿Cómo lo veis eso vosotros? A mí me ocurre todos los días, porque mi despacho tiene un Colmenar Viejo y suelen ser de Madrid o de Fuenlabrada o por ahí. ¿Y nunca te suelen decir luego nada en el juzgado cuando presentas la demanda? No, no suelen decir nada. Ahí el único problema que tienen es que proteste el mediado. Y entonces, bueno, pues alguna vez pues me he tenido que coger alguna oficina de estas de coworking o ahora el colegio de abogados por 10 euros te deja un despacho. Por 10 euros la hora el espacio de abogacía en Madrid y algunas las he realizado allí, pero no hay mucho más problema. Ah, vale, vale. Muchas gracias, Arturo. De nada. Bueno, también Arturo, desde aquí pongo a tu disposición mi despacho de Madrid para lo que necesites, por supuesto. Bueno, y luego ya comunicaros, bueno, que en Promediación estamos preparando un curso está María Jesús preparando un curso de mediación concursal. Que sí, ya hay uno en marcha. Y como, bueno, puede ser una salida, pues si va a haber un aumento grande de mediaciones, pues no todas son de 30 euros, hay algunas que se cobran bien. Sí, porque si no, madre mía, ¿eh? Si no, una ruina, sí. Yo no entiendo qué pasa con la mediación y los honorarios, de verdad. Para mí el problema es que esto que está pasando con la mediación concursal, si lo trasladas a la mediación previa obligatoria, es lo que va a ocurrir. Es decir, de que o igual la gente va a tener que hacer mediaciones por 40 o 90 euros. Imagínate una mediación familiar que te lleva 6 sesiones, menuda ruina. Ya. Y segundo, que gran parte de la gente lo que va a querer es estar ahí los 10 minutos de la sesión informativa o los 20 para que le des el certificado. Aunque ahora parece que en el borrador le quieren castigar que tienen que estar 2 sesiones, la exploratoria y la informativa. Por si no se han enterado bien en la segunda, que se enteren bien en la tercera. O que el mediador mejore sus técnicas comerciales para hacerse con el... Pero fíjate, yo ahí lo que opino es que... Imagínate, sesión informativa, sesión exploratoria, más ponle 3, una mediación familiar, 5 o 6 sesiones de mediación, 90 euros. No va a querer hacerlas nadie. ¿Y quién las va a querer? Está todo el mundo como loco que la pongan obligatoria ya para poder trabajar. Pues que vean lo que está pasando con la mediación concursal. Que cuando les digan, oye, voy a tener 5 tardes empantanado mi despacho para una mediación por 90 euros, no te da ni para pagar la luz. Y además creo que en el proyecto no hablaban de eso, de 80 a 90 euros, que era lo que se estaba pagando no sé, que habían cogido en Albacete o algo así como referencia para ver el impacto económico de la medida. Pues que empiecen a ver qué es lo que está pasando aquí. Para mí, el primer modelo de mediación obligatoria es la mediación concursal. Si quieres concurso y si quieres ir a juicio al concurso y que se te perdonen las deudas, sí o sí tienes que pasar por el mediador. En fin, es una reflexión que lanzo ahí. Arturo, al hilo de esta reflexión que mandas, ¿qué está pasando en realidad con la mediación concursal? Que hay plataformas que por captar al cliente son las que cobran muchísimo dinero y las has nombrado tú antes. Tú que trabajas con ellas, ¿sabes cuánto cobran? 30 veces más que tú. Entre 3.000 y 7.000 euros. Claro. ¿Y cómo es posible eso? Por eso, en cuanto lees cualquier artículo en la prensa, lo primero que dicen de la mediación concursal es que es muy cara. Pero ¿cómo que es muy cara si el único operador imprescindible es el mediador concursal y cobra una miseria y además solo cobra si hay masa para que cobre y si no se queda sin cobrar y va al plan de pagos de los 5 años y a lo mejor a los 5 años tampoco ha cobrado? ¿Cómo se puede decir que es muy cara? Pues la única explicación es que existen estas plataformas y estas plataformas cobran precios de usura y precios que no se corresponden con el trabajo que hacen y se permiten.
y se permiten. Y tú lo has dicho, entre 3.000 y 7.000 euros. ¿Por qué? Y tú lo has dicho también, por presentarles el procedimiento, que es un formulario del BOE, que el legislador lo que quiso es que el deudor pudiera presentárselo sin necesidad de estar acompañado. Yo soy partidaria de que esté asesorado, pero no necesita asistencia letrada. Y estas plataformas les quieren hacer creer que son imprescindibles, y ahora mucho más con el confinamiento, y entonces van por estas plataformas. Y además, con una característica, no le presentan el procedimiento en el notario o en el registro hasta que no han cobrado todo, porque ya saben, por las primeras que hicieron, que si lo presentan cuando todavía no han cobrado, ese resto no se lo van a pagar, porque el mediador no se lo va a pagar porque considera un precio de usura. Bueno, es que no se pueden cobrar 3.000 euros por presentar un formulario, y que el que hace todo el procedimiento y presenta lo que he dicho antes, las 3 partes que no me quiero repetir, que cobre 30. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Vamos a ver, yo creo que los honorarios que están cobrando en muchos casos son razonables. Lo que no es razonable es que tú cobres 30 euros por eso. Pero gran parte del problema, bueno, se lo debemos agradecer a los notarios, que prácticamente, y también alguna cámara de comercio, aunque después casi ninguna tuvo interés en asumir funciones de mediación, la de Barcelona parece que sí, que es que rellenar el formulario y la documentación, o sea, la instrucción que tenían los notarios, por lo menos aquí en Madrid para eso, había que hacer un máster. O sea, las dificultades eran máximas. Te pedían todos los contratos. Y si no tenías todos los contratos, te decían que la documentación incompleta, pero contratos, los de la tarjeta de crédito, los de luz, los del agua. O sea, tengo la instrucción de los notarios, con lo cual, para una persona normal, el consumidor medio, pues prácticamente era un trámite bastante farragoso. Ahora está más simplificado, ahora ya no es lo que era en el año 2015-2016 cuando empezó la ley. Lo siento, pero no estoy de acuerdo contigo. En diciembre de 2015 ya se publicó el formulario. Sí. Y además, uno de los problemas que teníamos es que cuando no llegaba toda la documentación, si ya habías aceptado como mediador, tu plazo como mediador empezaba a correr sin tener toda la documentación, que la tenías que ir pidiendo al deudor como pudieras o al profesional que le había venido acompañando. Pero no entiendo cómo puedes decir que entre 3.000 y 7.000 euros por preparar la documentación, ese es un precio justo. Eso no lo comparto, no lo entiendo. Pero no solo eso, Marisa. A mí cuando viene un cliente hay que ver qué patrimonio tienes, cómo te va a afectar, cómo te va, si te conviene o no, qué quita tienes que hacer. A veces hay que hacer un análisis. Pero tú sabes que eso no lo están haciendo esas plataformas, tú sabes que solo le presentan, y lo has dicho antes, le presentan el formulario y después... Pero Marisa, no todas son las plataformas esas, ¿eh? No. Hay muchos profesionales que están asesorando a los deudores y les están dedicando mucho tiempo, que 3.000 euros no me parece un precio excesivo. Yo estoy realmente con Arturo de lo que es un precio de ruina, es lo que pretenden pagar al mediador concursal, que pretenden hacer justicia gratuita con el trabajo nuestro. Pero negar la mayor y decir que son precios de usura 3.000 euros en un procedimiento que va a durar 18 meses y en el que vas a tener que dedicar del orden de 100 horas, no me parece muy acertado, Marisa. No, yo lo que estoy diciendo es, de estas plataformas que yo me he encontrado, que no acompañan al deudor, le cobran ese precio solamente por presentarle el formulario. Claro, la documentación que pueden en ese momento, pero ni siquiera completa, y después no le acompañan ni a la reunión con el mediador, ni a la reunión con los acreedores, ni le acompañan. Y eso lo ha dicho Arturo antes, que los dejan tirados por el camino. Ya, lo que pasa es que de esas plataformas, y de hecho aquí en esta reunión hay gente que los conoce muy bien, el problema es que están dando mal nombre a muchos profesionales que lo están haciendo muy bien. Que te puedo decir que realmente es lo que te digo, un procedimiento de 18 meses en el que dedican más de 100 horas al tema de asesorar al mediador. Si lo quieres hacer como debido, si le quieres asesorar, si le quieres preparar la documentación, si le quieres acompañar en la negociación con los acreedores, porque cuando haces un acuerdo extrajudicial de pago, por desgracia el mediador, por los pocos honorarios que cobra, no está en disposición de estar hablando del cofidis con el otro, hacer 28 llamadas para ver si aceptan el 20, el 25, el 32 para sacar los quórum. Me ha dolido un poco la afirmación que has hecho de usura, porque no todos los profesionales son repara tu deuda o esto, ¿eh? No. Discúlpame, yo estoy como tú, también estoy del otro lado cuando alguien viene, claro, entonces...
y hago lo mismo que tú e intento Oiga. cobrar los honorarios que a mí me parecen justos. Pero les estás acompañando, les estás haciendo el trabajo. Claro. Yo llamo precio de usura a presentar el formulario y lo sabemos, y Arturo lo ha dicho Pues antes. acláralo, porque si no, Presentar estamos todos en el mismo saco. acompañarles en todo el resto del procedimiento. Y si has sido mediador concursal, te habrás encontrado... Sí, que soy vienen mediador muchos concursal desde hace 15 años. Claro, que no le acompañan, no le acompañan. No hacen nada estas plataformas, y te digo que aquí en la conferencia hay gente que las conoce muy bien porque ha trabajado con ellas. Vale. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos luchar contra eso? Porque cada vez eso es lo que nos hace daño. Y eso es lo que sale luego en prensa. Marisa, como luchan... muy caro. Esto es el tema de Uber y los taxistas. Tú no puedes poner puertas al campo. Solamente puedes luchar con un buen servicio, con una buena imagen y ganándote al cliente, porque el cliente al final sabe con quién está, los clientes anteriores dejan muy malas referencias de esta gente y al final, como en todo, con un proceso de selección natural, los buenos superviviremos y los malos pues terminarán. Es más, si tú te coges quiénes son los que están detrás de estas, vamos a llamarlos compañías, pues vas a ver que tienen un largo historial, no muy limpio, por decirlo de alguna manera. Yo creo que algo sí podríamos hacer, y entre otras cosas es lanzar mensajes a la opinión pública diciendo que no es necesario pasar por esas plataformas para solicitar el acuerdo extrajudicial de pagos, que vayan a su profesional habitual, a su profesional económico, si es que es un empresario, a su profesional, a su gestoría, que no tienen que pasar. Es que creo que se está confundiendo la gente. De hecho, son muy buenos en su marketing. La semana pasada había una página entera en expansión de un artículo en el que varias de estas plataformas hablaban del Consejo General de Economistas, del presidente del Consejo General de Economistas, de las opiniones del Consejo General del Poder Judicial. Es que tienen tan buen marketing que parece que son organismos oficiales y que es necesario pasar por ahí. Y nadie está luchando contra eso. Se está haciendo una publicidad engañosa. Y eso es, yo creo que algo podemos hacer, hacer contra eso. Marisa, A través de instituciones, a través de colegios. Yo a mi colegio ya se lo he dicho. Y al Consejo General de Economistas se lo he dicho. Digo, no puede ser que utilicen en su propia publicidad, que sabemos que son páginas enteras de publicidad que se pagan, es publicidad encubierta, y que pongan ahí las opiniones de todos los organismos oficiales. Oye, que tú no eres nadie oficial. Eso es lo que yo pienso. Yo, Marisa, una cosa, cuando me refería a lo de los comienzos, al principio como mediador no actué, porque tuve un problema técnico con la lista, que me metieron, no me metieron, y me enteré de un año después de que no estaba en la lista. Porque estaba en la de mediadores, pero decían que no había acreditado el título de licenciado en la de... me refería a las primeras que me llegaron para presentarlas como abogado. O sea, en las notarías era un auténtico suplicio el conseguir tener el formulario. Eso a una persona sin muchos recursos, a la tercera vez que le han dicho que no sé qué, pues se aburre y se busca un profesional que le acude. Eso, y las presenté cuando todavía no había formulario y me levantaban el acta diciendo que como no hay formulario no me podían nombrar mediador concursal. Que de esas tengo varias. Y era una auténtica odisea. Y lo otro, pues no sé, yo pues alguna vez a alguno que se veía que se pasaba un poco, pues le decía una acción de reintegración, diciendo que como no puedes cobrar más que el mediador concursal, a 90 euros. Yeah. Pero en fin, Sí, pero como yo ya tengo alguna sentencia, algún auto de esto, como no es dinero que salió de la masa, porque todavía no estaba intervenido, incluso habiendo pagado posteriormente a la declaración de concurso, que como nunca estuvo en la masa o como han pagado con la pertenencia embargable, no puede volver a la masa. Que sí, que tienes toda la razón, pero que no te lo devuelven. Tengo algún auto, si te interesas, lo puedo pasar. Porque yo ya he hecho, también he intentado acciones de reintegración de esto. Bueno. Muy bien, pues os tengo que dejar. Pues muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Simplemente añadir a todo esto, que sé que hay muchas mediadoras y mediadores escuchándonos, que el mismo problema tenemos también con las instituciones y asociaciones que hacen mediación gratuita. Es la misma responsabilidad que esas plataformas. Es una manera de hundir la mediación
y de acabar con los despachos profesionales que queremos dedicarnos a esto. Y bueno, simplemente dejarlo ahí. Que dejemos ya la gratuidad, que no sé qué le ha pasado a la pobre mediación y que bueno, y que establezcamos pues cada uno dentro de bueno, lo que sea, ¿no? Sus parámetros, pues algo que sea una mediación de calidad y por supuesto que cobrada. Igualmente con la mediación concursal, lo que dice Ángel Luis, es un trabajo tremendo, pero es que esos 3.000 euros a lo mejor en vez de esa plataforma se los tiene que llevar el mediador y hasta saldría barato, vamos, hasta sería barato. Esa es la idea, ¿verdad? Creo yo. Pues nada, Arturo, que muchísimas gracias y nada, y deciros a los demás que nos vemos en la siguiente charla del miércoles. Que paséis un buen fin de semana y que os cuidéis. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego, Ángel. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Marisa. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias por la iniciativa.